El convento de Santa Lucía llevaba 3 siglos en pie, pero nadie recordaba ya a la hermana que lo habitaba sola. No era una monja de carne y hueso, sino un hábito negro, tieso y vacío, que cada noche recorría los claustros con paso lento y medido. Las novicias lo sabían por tradición, nunca por testimonio propio, porque quienes lo veían desaparecían antes del alba. La historia era siempre la misma: una monja, siempre joven, siempre recién llegada, decidía que el miedo era una prueba de fe. Se ofrecía voluntaria para la ronda de maitines, o se quedaba despierta a propósito, o abría los ojos cuando no debía. Y entonces el hábito la encontraba. Al día siguiente, su celda aparecía vacía, la cama tibia, y en el espejo roto del lavabo, una mancha negra que nunca se podía limpiar. La Madre Superiora, una mujer de 60 años con el rostro tallado en arrugas profundas como grietas, había enterrado ya a 7 novicias en el cementerio anexo. 7 ataúdes livianos, casi vacíos, porque dentro solo se encontraba el hábito que llevaban puesto al morir. El resto del cuerpo nunca aparecía. La hermana Inés llegó una tarde de noviembre, con el cielo gris plomizo y un viento que silbaba entre las grietas de la piedra. Tenía 19 años, ojos color avellana y una fe tan firme que parecía ingenua. La Madre Superiora la recibió en su celda, sentada tras un escritorio de roble negro, y le habló sin rodeos. «Hija, este convento tiene una regla que no está escrita en ningún libro. Cuando oigas pasos después de maitines, no abras los ojos. Ni para rezar. Ni para llorar. Ni para pedir perdón». Inés asintió, pero en su corazón creció una pregunta que no se atrevió a pronunciar en voz alta: ¿y si abro los ojos para ver a Dios? La Madre Superiora la leyó como si fuera un libro abierto. Dios no camina por esos pasillos, hermana. Lo que camina ya no recuerda cómo arrodillarse. La primera noche, Inés despertó con el ruido de tela arrastrándose por el pasillo de piedra. No era un susurro suave, como de seda, sino un roce seco y áspero, como de sayal contra el polvo acumulado durante siglos. Pero lo peor no era el sonido en sí, sino su ritmo: 3 pasos, un silencio demasiado largo, 3 pasos, otro silencio. Como si la cosa tuviera que aprender a caminar de nuevo cada vez. Inés permaneció inmóvil bajo la manta de lana, los ojos apretados, los dedos aferrados al rosario de madera. El frío de la noche de noviembre se colaba por la ventana alta, pero un frío distinto comenzó a filtrarse por debajo de la puerta, un frío que no venía del aire, sino de la ausencia de todo calor. Era el frío de una cripta. El frío de algo que nunca había tenido sangre. Escuchó cómo la cosa se detenía frente a la celda de la hermana Teresa, al otro lado del pasillo. Un segundo de silencio. Luego, un ruido húmedo, como de algo presionando la madera. La hermana Teresa no emitió sonido alguno. Inés supo, sin saber cómo, que Teresa estaba despierta, que también ella escuchaba, que también ella estaba rezando en silencio. El hábito siguió avanzando. Celda tras celda. Cada puerta recibía la misma visita: 3 segundos de presión, un suspiro que no venía de ningún pulmón, y luego el paso siguiente. Inés contó las celdas. La suya era la quinta del ala este. Cuando llegó, el silencio se hizo absoluto. Inés sintió algo inmenso del otro lado de la puerta. No era un cuerpo, porque un cuerpo ocupa espacio y desplaza el aire. Esto era distinto, era una ausencia con forma, un vacío que se había vestido de tela para poder tocar el mundo. La madera crujió. No como cuando alguien se apoya, sino como cuando algo intenta recordar que se siente al tener peso. Inés abrió los ojos un instante. Solo un instante. Miró hacia la rendija de la cerradura. Vio el borde negro del hábito, tieso, inmaculado, sin una sola arruga. Pero había algo más, en el dobladillo inferior, donde la tela R. El hábito permaneció allí hasta el canto del gallo. Cuando la primera luz del alba se filtró por la ventana, Inés escuchó el roce alejarse lentamente, arrastrándose hacia la capilla. Salió de su celda temblando y vio, en su puerta, una mancha húmeda con forma de 2 manos juntas en oración. Tocó la mancha. Estaba caliente. Como si alguien hubiera estado rezando contra su puerta durante horas. Pasaron 14 noches.
14 noches de pasos, de silencios, de manos fantasmas rezando contra su puerta. Inés aprendió a no moverse, a no mirar, a fingir que dormía mientras el hábito pasaba. Pero el hábito cambiaba. Cada noche era un poco distinto. La primera noche, solo caminaba. La segunda noche, Inés escuchó un murmullo, como de alguien recitando el rosario al revés, empezando por el Amén y terminando por el Padre Nuestro. La tercera noche, el hábito se detuvo frente a su puerta y dijo una palabra en latín que Inés no entendió, pero que le heló la sangre: resurgam. Resucitaré. La cuarta noche, Inés cometió el error de mirar por la rendija nuevamente. El hábito estaba allí, pero ya no era solo un hábito. Algo lo estaba llenando desde dentro. Vio la forma de hombros donde no había hombros, la curva de una espalda donde no había espalda. Era como si la tela estuviera recordando poco a poco la silueta de la monja que la había usado siglos atrás. La séptima noche, Inés soñó con ella. Soñó que estaba en el claustro central, bajo la luna llena, y que el hábito caminaba hacia ella. Pero esta vez tenía cabeza. Dentro de la capucha, en lugar de un rostro, había un espejo. Y en el espejo, Inés se veía a sí misma con los ojos cosidos con hilo negro y la boca llena de tierra. Despertó gritando. Pero su grito no salió de su boca. Alguien, algo, se lo había robado en el sueño. La noche 14, Inés ya no podía más. Las ojeras le colgaban como dos monedas negras bajo los ojos. Había perdido peso, y su hábito le quedaba grande, colgando de sus hombros como una segunda piel que ya no le pertenecía. La Madre Superiora la miró durante el desayuno y supo que esa noche sería la última. No te duermas, hija, le susurró al oído. Si te duermes, te encontrarán. Pero Inés no pudo evitarlo. El cansancio era más fuerte que el miedo. Cayó en un sueño profundo alrededor de las 10 y despertó pasada la medianoche con una certeza absoluta: el hábito ya no estaba en el pasillo. Estaba dentro de su celda. No se atrevió a moverse. Escuchó la respiración detrás de ella, justo detrás de su nuca. Una respiración lenta, húmeda, que olía a tierra mojada y a incienso podrido. Y entonces, el ruido cambió. Ya no era el roce de la tela contra el suelo. Eran pasos. Pasos dentro del hábito. Alguien, algo, había vuelto a llenarlo por completo. Inés rompió la regla. Abrió los ojos lentamente, con la esperanza de que fuera solo una pesadilla. No lo era. A los pies de su cama, el hábito estaba de pie. Pero no miraba hacia ella. Miraba hacia la pared. Estaba de espaldas. Y en la espalda, justo donde debería tener la nuca, la tela se había rasgado para mostrar algo que Inés tardó varios segundos en comprender. Dentro del hábito, mirando hacia atrás, había un rostro. No un rostro humano. Un rostro hecho de otros rostros. Decenas de ojos cosidos a la tela desde el interior. Decenas de bocas abiertas en un grito que no emitía sonido. Y todas esas bocas susurraron al unísono un solo nombre. Inés. Era su voz. La voz que había perdido en el sueño. La hermana Inés saltó de la cama como impulsada por un resorte. Sus pies descalzos golpearon el suelo de piedra helada, y el dolor la despejó lo suficiente para correr. No pensó. No rezó. Solo corrió. Detrás de ella, el hábito no corrió. Caminó. Con ese paso lento, medido, de 3 compases y un silencio. Pero no importaba la velocidad, cada vez que Inés miraba hacia atrás, el hábito estaba más cerca. Como si la distancia no existiera para él, como si solo fuera cuestión de voluntad. Atravesó el pasillo a oscuras, tropezando con sus propios pies, arañándose los brazos contra los muros de piedra. Las puertas de las otras celdas permanecían cerradas. Nadie salió a ayudarla. Nadie abrió. Porque todas sabían lo que sucedía cuando el hábito elegía a una. «¡Ayúdenme!», gritó, pero su voz salió rota, como si alguien le hubiera atado una cuerda alrededor de la garganta. Llegó al claustro central. La luna se colaba por los arcos románicos, tiñendo el patio de un azul enfermizo. En el centro,
el pozo antiguo, tapado con una losa de piedra que ninguna hermana había levantado en décadas. Inés no sabía por qué, pero sintió que debía llegar a ese pozo. Que allí, de alguna manera, estaría a salvo. Corrió hacia él. Sus pies sangraban sobre las losas. El frío le subía por las piernas como dedos de hueso. Cuando llegó al borde del pozo, se giró. El hábito estaba a 3 pasos de ella. Pero ya no era solo un hábito. Ahora tenía la forma completa de una monja, alta, delgada, con las mangas colgando como brazos rotos. Y dentro de la capucha, ese rostro de muchas bocas la miraba con todos sus ojos cosidos. Las bocas sonreían. No corras, hija, dijo una voz que no era una voz, sino el eco de todas las monjas que habían muerto en ese convento. Inés reconoció entre ellas a la hermana Teresa, a la hermana María, a la hermana Lucía. A todas las que habían desaparecido antes que ella. No corras. El correr es para las que tienen cuerpo. Nosotras ya no necesitamos correr. El hábito dio un paso. Inés retrocedió contra el pozo. Solo vine a recordarte, continuó la voz, que tú también serás hábito. Que todas nosotras fuimos carne, y todas nosotras dejamos de serlo. El hábito no mata, hija. El hábito espera. Y tú has sido la elegida para vestirlo esta noche. Inés quiso gritar, pero algo le tapó la boca. No era una mano. Era un dobladillo. La manga negra del hábito se alargó como una serpiente de tela y se pegó a sus labios, sellándolos. Inés sintió como la tela se deslizaba dentro de su boca, bajando por su garganta, llenándole los pulmones de hilo negro. Al mismo tiempo, el resto del hábito comenzó a envolverla. No desde fuera, sino desde dentro. Como si la tela estuviera siempre dentro de ella, esperando solo el momento de florecer. Inés vio cómo sus manos se volvían transparentes, cómo sus brazos se desdibujaban, cómo su carne se enfriaba y se endurecía y se convertía en algo que no era carne. La última imagen que vio antes de cerrar los ojos fue el rostro de la Madre Superiora asomado a una de las arcadas del claustro, mirando en silencio, sin mover un dedo. Y supo entonces que la Madre Superiora siempre había sabido. Que todas las Madres Superioras antes que ella habían sabido. Que el convento no existía a pesar del hábito, sino gracias a él. A la mañana siguiente, las monjas encontraron el hábito original colgado en el coro, exactamente donde siempre había estado. Pero ahora había 2. Colgados uno junto al otro, negros, tiesos, inmaculados. El nuevo tenía un pequeño detalle que las hermanas notaron de inmediato, en el dobladillo inferior, bordado con hilo de plata, las iniciales H.I., Herma Inés. La Madre Superiora ordenó que nadie hablara del asunto. Que la novicia Inés había sido trasladada a otro convento por motivos de salud. Que su celda se clausurara y que nadie entrara en ella jamás. Pero esa noche, todas escucharon los pasos en el pasillo. Solo que ahora no era un hábito el que caminaba. Eran 2. Caminaban juntos, al mismo ritmo lento, con los mismos 3 pasos y el mismo silencio. Y esta vez no se detuvieron frente a las puertas. Esta vez, las puertas se abrieron solas. La hermana Ana, que dormía en la celda contigua a la de Inés, despertó con la puerta de su celda abierta de par en par. Vio las 2 siluetas negras en el umbral. Una más vieja, una más nueva. La más nueva levantó una manga y señaló el interior de su propia capucha. Allí, donde debería estar el vacío, había algo que Ana no pudo comprender del todo, pero que supo reconocer, era la sonrisa de Inés. Una sonrisa hecha de ausencia. La hermana Ana quiso gritar, pero el hábito más viejo ya estaba sobre ella. A la mañana siguiente, el cementerio anexo tenía una tumba nueva. Y en el coro, colgaba un tercer hábito. Desde entonces, en Santa Lucía nadie duerme después de maitines. Las novicias duran cada vez menos. Y la Madre Superiora, que ha visto colgar 11 hábitos en sus 30 años de abadesa, ya no les advierte. Solo les entrega una vela bendecida y les dice: si oyes pasos, no abras los ojos. Pero si los abres, no los cierres más. Porque cuando el hábito te mire, ya no serás tú quien decida cuando termina la noche.
Y si alguna vez visitas el convento de Santa Lucía, quizás oigas el roce de la tela contra el suelo. Quizás veas una hilera de hábitos negros colgados en el coro. Cuéntalos. Después mira tu propia ropa. Y pregúntate si el hábito que llevas puesto es realmente tuyo, o si solo está esperando recordar la forma de tu espalda.